Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos. Entonces, vamos a calcular las raíces cuadradas de estos números complejos. Y bueno, vamos a hacer primero el procedimiento que desarrollamos de manera general, aplicándolo ahora a este caso particular, y luego vemos cómo hacerlo de forma más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir calcular las raíces cuadradas de u? Pues quiere decir resolver la ecuación u igual a w al cuadrado, encontrando los valores para w, donde w es un número complejo de la forma x más y, los valores de los coeficientes, estos que son números reales, tal que satisfaga esta igualdad, ¿no? Tal que la ecuación esa de ahí sea verdadera. Entonces, como queremos encontrar esto, pues entonces lo que estamos buscando es, ya saben, ¿no? Como lo hemos hecho desde hace rato, que x más y elevado al cuadrado sea igual a 5 menos 12i. Y esto, como lo hicimos, pues hay que desarrollar esto por este lado, es x cuadrada menos y cuadrada en la parte real, ¿no? Esto va a ser y cuadrada, y al cuadrado, que es y cuadrada por y cuadrada, que es menos 1, o sea, menos y cuadrada, en la parte real. Y en la parte imaginaria va a ser 2xy, ¿no? Donde 2xy es el coeficiente imaginario, claramente. Y eso yo quiero que sea igual a 5, al número complejo que tiene en su parte real, a 5, igual a 5, y en su parte imaginaria, menos 12. Entonces, pues eso es, como lo pusimos en la demostración, es tomarnos la parte real, que es x cuadrada menos y cuadrada, igualarlo a la parte real del número al que le estamos sacando las raíces, y después la parte imaginaria, el coeficiente imaginario, que es 2 por x por y, menos, igual a menos 12, que es el coeficiente imaginario de nuestro número u, ¿no? En este caso. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones, que igual que hace rato, pues es un sistema que contiene ecuaciones cuadráticas, una ecuación cuadrática que no son ecuaciones lineales. Y entonces recuerden que el primer paso para resolverlo pues es elevar al cuadrado las dos ecuaciones de ambos lados, ¿no? Entonces esto sería x cuadrada menos y cuadrada elevado al cuadrado igual a 5 al cuadrado, que es 25, y eso sería 4xy cuadrada igual a 144, ¿no? Que es el resultado de elevar menos 12 al cuadrado. Este de acá, cuando lo operamos, este de acá es x a la cuarta menos 2 veces x por y al cuadrado, porque es x cuadrada por y cuadrada, con el signo de menos, más y a la cuarta, y esto quiero que sea igual, ahora este es a 25, después este de aquí abajo es 4xy a la cuarta, ya tengo los mismos términos, igual a 144, y entonces lo sumo, y esto me da x cuarta, 4xy cuadrada menos 2xy cuadrada, más 2xy al cuadrado, más y a la cuarta, es igual a 169, ¿no? Este es un binomio, es el binomio x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado, y esto es igual a 169 al cuadrado, perdón, a 169, ¿no? Aquí le factoricé un cuadrado, 169, si lo factorizo, la raíz cuadrada de 169 es 13, o sea 13 al cuadrado, ¿no? 169 es 13 al cuadrado. Entonces este está al cuadrado, este está al cuadrado, la paso como raíz, se eliminan, y tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 13, ¿verdad?
Entonces, x cuadrada más y cuadrada es igual a 13. Este es el resultado que tengo. O sea, la raíz cuadrada de 13 sería el módulo de esto. Y vamos a tomarnos nuevamente nuestra primera ecuación, o sea, esto de acá. Recuerden, lo que tenemos que hacer ahora, ya tenemos x cuadrada más y cuadrada. Y lo que nos hace falta ahora, recuerden que este no es más menos, ¿verdad? Este no es más menos porque este es un número positivo, más un número positivo tiene que dar un número positivo. Esto de acá, todavía lo tenemos que despejar para obtener los valores de x y de y. Y lo que vamos a hacer es tener x cuadrada más y cuadrada, y a eso le sumamos la primera ecuación que está aquí, que es x cuadrada menos y cuadrada, y x cuadrada más y cuadrada es igual a 13, mientras que x cuadrada menos y cuadrada es igual a 5. Entonces, cuando despejamos esto de acá, pues esto nos da que 2x cuadrada, este y este se van, es igual a 18. Por lo tanto, x cuadrada es 18 entre 2, que es 9. Entonces, x raíz cuadrada de 9, cuando despejamos el cuadrado, lo pasamos al otro lado, es más menos 3, ¿no? Puede tener cualquiera de esos valores. Recuerden que esto nos sirvió para despejar la x, pero ahora tenemos que despejar a la y. Ahora tenemos que despejar a la y. Otra cosa que podemos hacer es pues solamente sustituir. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo hicimos al principio, que es restar. Entonces tengo x cuadrada más y cuadrada es igual a 13. Y después menos x cuadrada menos y cuadrada, que es igual a 5. X cuadrada menos x cuadrada se van. Tengo más y cuadrada menos y cuadrada, 2y cuadrada es igual a 13 menos 5, 8. Y entonces y es igual a más menos 2, ¿verdad? Más menos 2 porque este 2 pasa dividiendo, o sea y cuadrada es igual a 4. Entonces y es igual a la raíz cuadrada de 4, que es más menos 2. Bueno, si se acuerdan, lo siguiente que hacíamos en la demostración de la forma general es que hay que atender a la segunda ecuación que les decía. Acuérdense que la segunda ecuación está por la parte imaginaria del número complejo, entonces también tiene que satisfacerse, ¿no? También tiene que ser satisfecha esta igualdad. Y la manera de involucrarla es, bueno, tenemos que este b, que es el coeficiente real, en este caso el coeficiente imaginario, que es menos 12, es negativo. Entonces, si b es igual a menos 12, eso quiere decir que x y y tienen diferentes signos. Dado que x puede valer más o menos 3 y y puede valer más o menos 3, entonces sabemos que la w, que combina a x y a y, va a tener diferentes signos. Entonces, las raíces van a ser W1, esto es porque b tiene signo negativo, ¿no? W1, que es una de las raíces, va a ser el número complejo 3 menos 2i, y W2 va a ser el número complejo, ahora me tomo la raíz negativa, menos 3 más 2i, ¿no? Estos números tienen la propiedad de que al ser elevados al cuadrado nos van a dar 5 menos 12i, ¿no? Son los que hacen verdadera a esta igualdad. Bien, bueno, con todo lo que hemos ya argumentado y explicado, podemos ver, ya lo había escrito hace rato, que la manera general es si b, otra vez, si b es menor que 0, como en este caso en el que lo acabo de... Recuerden, si b es igual a 0, pues el número complejo es un número real, ¿no? Pero en general, si b es un número menor que 0, entonces nuestras raíces van a ser la raíz cuadrada de r más a entre 2 menos la raíz cuadrada de r menos a entre 2 por i, y la segunda raíz va a ser menos la raíz cuadrada de r más a entre 2 más la raíz cuadrada de r menos a entre 2 por i, y si b es mayor que 0, los signos tienen que ser iguales de x y de y, de los coeficientes real e imaginario respectivamente,
Entonces W1 va a ser la raíz cuadrada de R más A entre 2 más la raíz cuadrada de R menos A entre 2 por I. Y nuestra segunda raíz va a ser menos la raíz cuadrada de R más A entre 2 menos la raíz cuadrada de R menos A entre 2 por I, donde, y esto es muy importante, A es la parte real del número al que le estamos sacando las raíces y R es el módulo de Z, del número al que le estamos sacando las raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya para no hacer toda la derivación, porque esta al final de cuentas, o sea, la deducción que acabamos de hacer, pues va a ser siempre la misma, ¿no? Igualar la parte real a la parte real, la parte imaginaria a la parte imaginaria, etc. Entonces, si tengo un número, por ejemplo, este número complejo, 24 menos 10i, y quiero sacar las raíces, bueno, lo primero que hago es ver qué signo tiene el coeficiente imaginario. Por ejemplo, el coeficiente imaginario acá tiene el signo negativo. Entonces, como el coeficiente imaginario tiene el signo negativo, X y Y tienen que tener signos diferentes. Ahora, necesito también tener el valor de la R. Necesito, ¿quién es el valor real de V en este caso? El valor real, el coeficiente real, es 24. El signo del coeficiente imaginario, el coeficiente, vamos a ponerle C, para el coeficiente imaginario de B, es menor que 0. Y el módulo de B, tengo que calcular el módulo, ¿no? Entonces, vamos a calcular el módulo de B, el módulo de B, que es 24 al cuadrado, más 10 al cuadrado, ya eso hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Y va a ser positivo. Entonces el módulo es igual a la raíz de 576 más 100, esto es la raíz de 676, y esto es 26. Entonces 26 al cuadrado, recuerden, en este caso no es más menos, es solamente positivo porque es el módulo y el módulo siempre va a ser un número positivo, o siguiendo este argumento, porque es la suma de dos números cuadrados de dos reales al cuadrado, por lo tanto es un número positivo. Bueno, entonces ya tenemos el módulo, ya podemos encontrar las raíces, ¿no? Ya no hay que hacer todo el razonamiento completo cada vez. ¿Quiénes van a ser las raíces? Como estoy en el caso en el que el coeficiente es menor que 0, pues van a ser de este tipo. X y Y tienen que tener signo diferente. Entonces, vamos a tener que W1 es la raíz de R, que es 26, el módulo, más A, que es 24, entre 2. Como el signo es diferente, tiene que ir menos la raíz de 26 menos 24 entre 2 multiplicado por I. Y esto es 26 más 24, 50 entre 2, 25. Raíz de 25 va a ser 5, ¿no? Ya también no pongo más menos porque aquí estoy considerando la raíz únicamente el valor positivo. Y de aquí el valor negativo, que va a ser 26 menos 24, 2 entre 2, 1, raíz de 1, 1. Va con signo negativo, entonces es menos 1 por I, que es I. Este de acá es W1, 5 menos I. Y la segunda raíz, W2, pues ¿quién va a ser? Pues son los mismos valores, ¿no? Dentro de los signos, solamente tienen que cambiar los signos. Entonces la siguiente va a ser menos 5 más I. Y ya. ¿Ven qué fácil? Esas son las raíces. Esto es todo lo que tengo que hacer. Todo lo que tengo que hacer es tomarnos el coeficiente real, el coeficiente imaginario. Si el coeficiente imaginario es menor que 0, por el argumento que ya dimos, los signos de los coeficientes van a ser distintos. El coeficiente real nos da el valor de nuestra A en estas raíces y calcular el módulo. Súper fácil, ¿no? Está muy sencillo. Bueno, entonces, pues ya con eso tenemos... Ay, espérenme, no hice algo...
¿Hice algo mal? Ah, no, esa no está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de esto? Una vez teniendo este razonamiento construido, que sí fue un poco laborioso, es muy fácil sacar las raíces cuadradas. Pero es de hecho más fácil todavía si utilizamos el método geométrico. ¿Por qué? Porque con el método geométrico, como la definición de multiplicación de forma geométrica se puede extender recursivamente, o sea, podemos, la multiplicación la definimos para dos factores, ¿no? ¿Cómo multiplicar dos factores? Pero con ese mismo método, pues con la misma cosa podemos multiplicar 3, porque una vez que multiplicamos 2 obtenemos otro número complejo y ese lo podemos multiplicar a un tercero, y una vez que multiplicamos esos tenemos un solo número que lo podemos multiplicar a un cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una definición, es una operación que recursivamente aplica para cualquier número, y el número de veces que multiplicamos a un número por sí mismo, pues es elevar en la potencia, y eso determina las raíces enésimas, ¿no? El valor de un número elevado a la n potencia determina las raíces enésimas del número. O sea, lo que les decía hace rato, sacar la raíz, pues si yo quiero sacar las raíces enésimas de un número z, lo que estoy realmente preguntando es cuáles son los valores que puede tomar x, tal que al elevarlo a la n, eso nos da z, ¿no? Esto es equivalente a preguntarse cuál es la raíz enésima del número z. Entonces, la noción que tenemos de multiplicación utilizando la forma polar, las coordenadas polares, nos va a ayudar de manera muy fácil describir las raíces enésimas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerla aquí, interpretación geométrica. Interpretación geométrica de las raíces cuadradas. Entonces, de nuevo, si yo tengo un número z de la forma a más bi y me pregunto quiénes son sus raíces cuadradas, pues estoy buscando un w tal que al elevarlo al cuadrado, o los valores de w tal que al elevarlos al cuadrado me van a dar a z, ¿no? Y una cosa que sabemos de esto de acá es que le podemos asociar su correspondiente pareja a, b, y que esa correspondiente pareja a, b puede ser escrita como r por, o si quieren acá adentro, r por el coseno de s, r por el seno de s, donde r es el módulo de z, ¿no? El módulo de este punto, la distancia de este punto al origen, y s es el argumento de z. Entonces, cuando yo saco su raíz cuadrada, pues ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé exactamente z. O sea, quiero algo, digamos, de la forma r', coseno de s', r', coseno de s', que tenga la propiedad de que al multiplicarlo por ese mismo vector me va a dar r coseno de s, r seno de s. Entonces, recuerden, ¿cómo definíamos la multiplicación? El módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un w que lo podemos escribir como r' por el coseno de s', r' por el seno de s', tal que al multiplicarlo me dé exactamente este de acá. O sea, buscamos un w tal que el módulo de w, ¿quién tiene que ser? Bueno, queremos que el módulo de w, al multiplicarlo por el módulo de w,
me dé el módulo de z, ¿no? Para que el producto de los módulos me dé el módulo del producto. Entonces necesitamos que si R es el módulo de z, el módulo de W sea, obviamente, pues raíz de R, ¿no? Porque raíz de R, a la hora de multiplicarlo por raíz de R, o sea, por el módulo de W otra vez, pues me va a dar R, que es lo que estamos buscando. Porque recuerden que el módulo del producto es el producto de los módulos. Ahora, la suma de los argumentos, eso es un poco más delicado, ¿no? Porque sabemos que el argumento del producto es la suma de los argumentos módulo 2pi. Entonces, ¿cómo está definida esta S'? Bueno, S' va a ser igual a S entre 2. ¿En qué caso? Pues en el caso en el cual S' sea un número que queda entre 2pi y mayor o igual que 0. ¿Por qué así? Bueno, porque yo tengo acá, ¿no? Tengo a mi número, o sea, yo quiero obtener a un cierto número z. Y entonces yo sé que para obtener ese número z, que va a ser algo de la forma a, b, lo que necesito son dos números cuyo argumento me dé este argumento, ¿no? A la hora de multiplicarlos, es decir, que la suma de los argumentos me dé este argumento. Entonces, este que es el argumento de z, lo tengo que dividir entre 2, para que si aquí está W, ¿no? Este argumento, tenga que este argumento por este argumento me da pues este completo, ¿no? Porque este es el doble. Entonces, el argumento de W, que es S', tiene que medir la mitad del argumento del que vamos a obtener a la hora de multiplicar, del que le estamos sacando la raíz, para que al multiplicar W por W, pues sume S medios más S medios y me dé S, que es el argumento de Z. ¿No? Este de acá es S, que es el argumento de Z. Pero sabemos que hay dos formas de llegar al argumento de Z. Una forma es cuando el argumento, o sea, si el argumento no se pasa, a la hora de sumar los dos no se pasan de 2pi, pues entonces va a ser S entre 2. Pero sabes que si se pasa de 2pi, o sea, si por ejemplo el argumento de W es este de acá, sabemos que a la hora de sumar este más el mismo, otra vez, pues va a dar la vuelta completa, ¿no? Entonces, al dar la vuelta completa, a la hora de multiplicar, hay que restar el factor 2pi, que ya hemos explicado por qué se tiene que restar. Ese argumento, ese punto que tiene como argumento al momento de sumarlo queda el argumento de S más 2pi, o sea, menos 2pi, al que le tenemos que quitar 2pi, ese también tiene esa propiedad. También tiene la propiedad de que a la hora de multiplicarlo nos va a dar justamente a S, que es el argumento que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es ese argumento? Ese argumento va a ser pues los casos en los que se pasa de 2pi. Ahora, fíjense que nada más se puede pasar una vez de 2pi. Esta observación es muy importante porque esto es cuando multiplicamos dos números. O sea, cuando hablamos de la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es multiplicar un número dos veces, ¿no? Multiplicarlo por sí mismo, o sea, tomar dos factores del mismo. Entonces, como lo más lejos que puede tener un punto el argumento, pues es, digamos, justamente abajo de 0, ¿no? Casi llegando a 2pi. Entonces, si ese número lo multiplico por el mismo, pues lo que va a pasar es que le va a dar otra vez, va a ser ese más el otra vez, y le vuelve a dar casi la vuelta, pero nunca se pasa más de una vez de 2pi, o sea, solamente puede dar una vuelta extra que tenemos que quitar. Entonces, eso sería, pues, la mitad del argumento y la mitad de 2pi, ¿no? Más 2pi entre 2. ¿Por qué? Porque ese sería el caso, o sea, 2pi entre 2, pues sería el caso en el cual se pasó una vuelta. Esa vuelta la tenemos que quitar. Cada uno de los factores aporta la mitad del 2pi. O sea, 2pi entre 2, para que a la hora de sumarlos me dé el 2pi que está de más. Y este va a ser en el caso en el que S', es, bueno, más bien,
déjenme ponerlo así, ¿no? Este es el caso en el cual S, no le pongamos S', sino más bien S más S es menor que 2pi, y este va a ser el caso en el cual a la hora de sumar a las dos S, S más, no, perdón, si es S', S' más S' es menor que 2pi, que es este caso, el primero que les decía, y el segundo en el que S' más S' es mayor que 2pi, mayor o igual que 2pi. Este de acá va a ser el argumento, son los argumentos, porque son dos casos, los argumentos de W, ¿no? Entonces fíjense, ¿quiénes van a ser las raíces de W? Pero las raíces de Z. De Z va a ser, tiene que ser a fuerza la raíz cuadrada de R, la raíz del módulo, o sea, una de las raíces, W1, va a ser el módulo, que es la raíz cuadrada del módulo de Z, y el argumento, pues este de acá, ¿no? S', que es S medios, en uno de los casos, o sea, coseno de S medios, coma, seno de S medios. Ahora quedamos en que todos los números complejos tienen dos raíces cuadradas. W2, ¿cuál sería la otra raíz cuadrada? Pues el módulo tiene que ser el mismo, porque es un número positivo y nos tiene que dar exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de R por el coseno de S medios más pi, que es este caso de acá, coma, seno de S medios más pi. Estas dos son las raíces. Fíjense que es fácil verificar que efectivamente al elevarlas al cuadrado, voy a obtener lo que estoy buscando, ¿no? ¿Quién es W1 al cuadrado? W1 al cuadrado va a ser la que tenga de módulo el producto de los módulos de W1 por W1, o sea, esto es W1 por W1, y eso, el módulo va a ser pues la raíz de R al cuadrado, la raíz de R por la raíz de R, y el argumento es la suma de los argumentos, o sea, va a ser el coseno de S medios más S medios, coma, el seno de S medios más S medios, ¿no? La suma de los argumentos. Y esto es igual, raíz de R por raíz de R, pues es raíz de R al cuadrado, se va al cuadrado, es R por el coseno, S medios más S medios, pues es S, coma, seno, S medios más S medios, S, ¿no? Y este de acá, pues será justamente nuestro Z. Este es igual a Z, ¿no? Ahora vamos a elevar W2. W2 al cuadrado es igual, el producto, pues va a ser, el módulo va a ser el producto de los módulos, o sea, W2 por W2, va a ser el número que tiene como módulo, otra vez a la raíz de R al cuadrado, y como argumento, ahora tenemos el otro posible valor, ¿no? El argumento va a ser coseno de S medios más pi más S medios más pi. Pero como eso tiene dos pi's y tiene S medios, que es un número positivo, va a ser un número que se pase de 2pi, ¿no? Entonces, como se pasa de 2pi, hay que restarlo. O sea, esto de acá, que es, estamos en este caso de acá, ¿no? S entre 2 más pi, ¿no? Ese va a ser uno de los argumentos, más el otro, que es el de W2, o sea, es eso, más S entre 2 más pi, pero esto me da S entre 2 más pi más S entre 2, pues me da S más 2pi.
Entonces tengo que restarle el pi que se está pasando, ¿no? Porque ya se pasó una vuelta, menos 2pi. Y lo mismo para el seno, es el seno de s medios más pi, más s medios más pi, menos lo que se está pasando, que es 2pi. Y esto de acá, pues la raíz se va con el cuadrado, o sea, es r por el coseno de s medios más s medios, s, pi más 2pi, menos 2pi, se quita el 2pi, y me queda s, coma, el seno, s medios más s medios, es s, más pi, más 2pi, menos 2pi, me queda solamente s. Y listo, esto es igual a z también, ¿no? Entonces esas son las dos raíces. Las dos raíces van a ser los dos números, estos de acá, los dos tienen el mismo módulo, pero la diferencia es que en este caso es la forma de obtener el argumento del producto menos 2pi, cuando quitamos 2pi, y este de acá pues es aquellos que entre los dos suman al argumento. Y siempre los tenemos, o sea, para cualquier z que nos tomemos hay dos formas de llegar a él, módulo 2pi. O sea, si nos tomamos un z aquí, por ejemplo, ¿no? Pues su argumento es este, corresponde a este ángulo. Entonces una forma de llegar a este z, pues es multiplicar a w, a este w, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo en módulo 1 para no enliarnos con los módulos. Y entonces el argumento de w dos veces, o sea, este de aquí sería z entre 2, al sumarlo nos da el argumento de z. Pero la otra forma, esa es una forma de llegar ahí, ¿no? Sumando los argumentos de este w cuyo argumento es la mitad del argumento de z. Pero la otra forma de llegar es, pues si ya nos pasamos una vuelta, como solo nos podemos pasar una vuelta, solo hay dos formas de llegar. Esa, en la que no nos pasamos, y la otra forma de llegar a z sería dar esta vuelta completa, pero claro, eso se pasó 2pi, ¿no? Eso se pasó 2pi. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues hay que tomarnos la mitad de esta vuelta. ¿Quién es la mitad de esta vuelta? Pues es la mitad del argumento original, este de acá, como llegamos la primera vez, más la mitad de 2pi, o sea, más pi, ¿no? Que sería esto de acá. Cuando hago eso, cuando me voy pi más la mitad de aquel, dos veces, pues vuelvo a llegar aquí, pero hay que restar 2pi, porque eso es módulo 2pi. Esos dos puntos que tienen esa propiedad son las raíces del número complejo en términos de sus coordenadas polares. Y está bien, porque así vamos a poder calcular de manera muy sencilla las raíces enésimas, las n raíces enésimas de un número complejo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase, que espero sea la última de números complejos, vamos a resolver sistemas cuadráticos, pues un poco para rescatar esta idea de dónde surge, ¿no? De dónde surge la necesidad de desarrollar los números complejos y cómo calcular raíces enésimas. Hasta la próxima.